Una observación, y así seguiremos día por día, de todos los prolegómenos de las elecciones en ese país que, saben ustedes, nos tocan de cerca por muchos motivos. Pero no vamos a empezar hablando de las elecciones, sino de la tremenda tensión racial que permanentemente se vive en los Estados Unidos. Nos informa Matías Morales. La tensión racial volvió a manifestarse cuando la policía de Milwaukee mató a un afroamericano en la noche del sábado. El joven de 23 años iba armado y se negó a entregar la pistola. Cuando se lo detuvo intentó fugarse y fue alcanzado por 2 disparos que le dieron muerte. Poco después, más de 100 personas se congregaron en las calles al grito de Black Power, protagonizando disturbios hasta la madrugada del domingo, quemando una estación de servicio y varios locales. La policía intentó poner orden y un agente salió herido por el impacto de un ladrillazo. Después se informó que el fallecido había robado la pistola que poseía, junto con 500 balas, pero la reacción de la comunidad demuestra que la indignación por casos de abuso policial sigue vigente y la tensión se hace notar. Por otro lado, el asesinato de un imán y su colaborador, que salían de rezar en una mezquita en Queens, generó otra manifestación por parte de la comunidad musulmana, que exige justicia y protección ante un incremento de agresiones y una visible animosidad en su contra. El asesino interceptó a los individuos a las 2 de la tarde y sin intercambiar palabras les disparó por detrás. Se asegura además que abandonó la escena caminando y con el arma en la mano. Si bien las autoridades aseguran que el móvil del ataque se desconoce, se presume que se debe a la religión que profesaban las víctimas, como una respuesta a los atentados terroristas que los republicanos asocian con el Islam, y puede ser causa de la retórica utilizada en las campañas presidenciales. Un tema de nunca acabar, posiblemente nunca se agote este tema. Aprovecho que está Pedro Brigger ya con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, buenas noches. Estamos con Matías Morales, que nos informa de la tensión racial permanente en los Estados Unidos. Qué lío grande, muy difícil de solucionar que hay allí, ¿eh? Sí, es verdad. Y además los mitos construidos alrededor de Estados Unidos como un país de una larga democracia de 200 años, y hasta, yo siempre doy el mismo ejemplo, hasta hace unos años, cuando vos comprabas una botella de Coca-Cola, había máquinas que vendían Coca-Cola para negros y máquinas que vendían Coca-Colas para blancos. Baños para negros. Baños para negros y para blancos. Y de todas maneras se vendían como un gran país democrático. No se cambió ni siquiera con el hecho de tener un presidente negro. La democracia, extrañamente, hasta nació siendo para menos, para pocos. Cuando nace en Grecia, nace para los que también eran la élite, no para lo que llamamos hoy día el pueblo. Siempre hubo una restricción de eso. Sí, estaba pensando, mientras vos decías lo de Grecia, siempre hablamos bien de la Revolución Francesa, y hay que hablar bien de la Revolución Francesa, por supuesto, pero también hay que recordar que algunas feministas que planteaban la igualdad entre el hombre y la mujer terminaron guillotinadas, como Lampe Gush, por ejemplo. Todo esto que hablamos con Pedro tiene que ver con lo que Matías Morales acaba de informarnos sobre esta tensión racial que se vive en Milwaukee. Ahora vamos a aprovechar a Matías para hablar también de las elecciones en los Estados Unidos y los desencuentros de Trump con los medios de comunicación. Donald Trump arremetió más fuerte que nunca contra los medios de comunicación en un acto realizado en Connecticut. El destinatario de la mayoría de los ataques fue el New York Times, debido a un informe que publicó en el que desnudaba los problemas de la campaña republicana. El magnate aseguró que el periódico se va al infierno y que se está evaluando quitarle las credenciales a sus periodistas, como lo hizo anteriormente con el Washington Post. Agregó además que el medio de la capital se está portando mucho mejor desde que los dejó afuera de sus actos y podría permitirles nuevamente el acceso. También dijo que la CNN es repugnante y que si fuera por él movería a todas las asquerosas cámaras de televisión de sus mítines para que la gente pueda ver mejor. Por otra parte, Hillary desafió a Trump publicando su declaración impositiva después de presionar a su contrincante para que también lo hiciera. En el informe se especifica que durante el 2015 los Clinton ganaron 10,7 millones de dólares y pagaron el 43,2% de impuestos. A su vez, se puede ver que en los últimos 15 años el matrimonio aportó al fisco entre el 25 y el 38%, mientras el promedio de los estadounidenses es del 10%. Los datos impositivos del candidato a vicepresidente Tim Kaine también fueron presentados, interpretándose como una manera de arrinconar a Trump, que si bien no está obligado por ley, estaría rompiendo con una tradición de décadas en la que los candidatos a la presidencia muestran sus datos contables y da lugar a especulaciones acerca de lo que se tiene que ocultar.